Corriendo, volvió al cuarto, abrió la puerta de golpe y lo vio, saliendo de debajo de la cama, esta vez riendo mientras observaba con gusto al joven. Pablo entró a su casa. Ya era muy noche. Dejó sus cosas en una silla. Una mochila algo sucia, una chamarra enorme que le ayudaba con el frío y algo más envuelto con varias vendas hechas de retazos de tela vieja. Fue a la cocina, se preparó algo rápido de cenar y en ese momento entró su hermana. Algo preocupada y mirándolo comer cansado y triste, volvió a preguntar. ¿Volviste a buscarlo? ¿Lo encontraste? No. ¿Y no crees que sea hora de que lo dejes? No has ido a ver a papá desde... Iré cuando lo encuentre. Pero tío Verne dice Tío que... Verne no sabe nada. Cree que sabe, pero no. ¿Y tú sí? En ese momento, el joven se levantó de la mesa, dejando su plato a medio comer y caminó molesto a su habitación. Su mamá, sus tías, tío Verne, nadie le creía excepto su hermana, y escucharle insinuar que quizás no tenga razón, que quizás lo imaginó o soñó, lo enfurece bastante. Lo pone triste, pero en el fondo sabe que tiene razones para dudar. Después de todo, nadie más lo vio esa noche, solo él. Hace 6 meses, apenas empezando el año, se encontraba toda la familia preparando una carne asada debido al cumpleaños de su papá, quien se encontraba trabajando todavía. Mientras la música sonaba, su hermana preparaba una ensalada de tomate, su mamá y sus tías cocinaban y un par de sus tíos decoraban y preparaban la mesa. Pablo se encontraba lavando los trastes que se ensuciaban, viendo videos en su teléfono y desde la ventana vio llegar a su tío Bernardo, cargando un hermoso Labrador Retriever de color café bajo el brazo. No era un cachorro, estaba lo suficientemente grande como para confundirlo con un adulto y venía retorciéndose como queriendo bajarse. Traía un enorme moño colgado del cuello, así que rápidamente supo qué era. Pablo se lavó las manos, salió rápidamente al patio en donde encontró a todo el mundo riendo mientras veían al perro correr a todos lados, tirándose al suelo, ladrando alegremente mientras sacaba la lengua y sacudía su cola. Todo el mundo estaba encantado y escuchaba cómo tío Verne le decía que era el regalo para su hermano, ya que a él siempre le han gustado las mascotas, pero no habían podido buscar una todavía. Hace menos de un año que se habían mudado, por lo que tenían otras cosas que hacer primero. El perro no dejaba de correr a todos lados y después de un rato todos volvieron a lo que hacían, pues faltaba poco para que su papá llegara. Solo su hermana y un primo más chico se quedaron jugando con el perro, ya hasta le habían bautizado como Tuki. Una hora después, el ruido de una camioneta estacionándose enfrente les hizo bajar el volumen de la bocina y prepararse para recibir a don Macario. Después de una muy cálida bienvenida, seguida por abrazos y felicitaciones, el perro se logró soltar de donde lo habían amarrado, corriendo y saltando hacia el cumpleañero, empujándolo un poco. Todos reían y miraban cómo el señor no paraba de abrazarlo y acariciarlo, agradeciéndole a su hermano por el regalo. El perro parecía tener energía infinita, jugaba, corría, ladraba, la cena se desarrollaba normalmente, llena de alegría y dicha. Al final, don Macario decidió llamar al perro con el nombre que le habían dado los niños y desde entonces, Tuki formó parte de su familia. Un par de meses después, mientras Pablo se preparaba para ir a la universidad, veía a su papá desayunar tranquilamente mientras Tuki mordisqueaba su zapato. Su esposa lo regañaba, pero el señor solo se reía y le decía que lo dejara en paz, que solo estaba jugando. El perro se la pasaba casi todo el día pegado a don Macario y cuando no, era pues porque tenía que salir al trabajo. Incluso, generando algo de disgusto a su esposa, le permiten a Tuki dormir con ellos, pues se pone muy ansioso cuando duerme solo. Su mamá se oponía con firmeza, pero ahora se ha vuelto normal. Hasta ella misma lo llama cuando es hora de dormir. El perro formó un fuerte vínculo con la familia y la vida comenzaba a sonreírles, hasta que dejó de hacerlo. Hace 3 meses,
Macario se encontraba cavando un gran pozo para poder plantar una palmera que le habían regalado. Tuki, como siempre, se encontraba jugando alrededor suyo, haciéndole compañía, y de pronto el señor cayó desmayado. Su esposa salió unos minutos después, observando al perro sentado a los pies de su esposo que yacía en el suelo inconsciente. Llamaron a una ambulancia y tras un par de días le diagnosticaron principios de anemia, lo cual fue algo extraño. Sí, su alimentación no era la más saludable del mundo, pero no deberían sufrir de ningún trastorno alimenticio, y mucho menos su papá, que siempre se ha alimentado más y mejor que el resto de la familia. Además, ese mismo día, notaron a don Macario muy cansado, débil, pero fue muy de repente. Hace unos días estaba completamente bien. Recibieron un regaño del doctor e indicaciones para una alimentación más balanceada, y salieron del hospital. A su esposa siempre le había importado mucho la alimentación de su familia, y en ese momento mucho más, por lo que ajustó absolutamente todo a la perfección para que la familia entera comiera de una manera más nutritiva. Compraron un par de suplementos, dejaron en su mayoría el azúcar, el sodio, e incluso le prohibieron a Macario beber alcohol, aún sabiendo que lo tomaba muy de vez en cuando, pero nada parecía ayudar. La salud del señor se deterioraba, cada vez sufría de más mareos, dolores de cabeza, debilidad, hasta que una noche, mientras se bañaba, el aire comenzó a faltarle. Fueron nuevamente al doctor, quien les volvió a cambiar la dieta e incluso le recetó algo de medicamento. Todo había cambiado. En un abrir y cerrar de ojos, don Macario pasó de trabajar en una tabiquería a estar la mayor parte del día en cama, descansando. Su esposa cambió toda la alimentación. El lugar donde compran comida, varios trastes por si acaso Pablo, su hijo mayor, tenía que hacer más labores que antes le pertenecían a su padre, como podar los árboles que tenían, colocar el tanque de gas. Su hermana ahora tenía que tomar el bus para llegar a la escuela porque pues ya no la podían llevar en la camioneta. Todo cambió, excepto por una cosa. Tuki no se separaba ni un momento de él. Siempre permanecía a sus piernas, como cuidándolo. Esto de algún modo enternecía el corazón de todos, pues el perro pasó de ser una mascota hiperactiva y juguetona a una que se movía muy poco, con tal de permanecer cerca de su dueño, descansando, durmiendo y poco más. Una noche, mientras dormían, su esposa se levantó súbitamente, pues Macario comenzó a convulsionarse. Rápidamente fueron a parar al hospital y otra vez el señor fue internado durante 3 días. Y contra todo pronóstico, debido al estado avanzado de su enfermedad, Macario se recuperó muy rápidamente, retomó un poco de su color de piel, incluso su ánimo mejoró bastante. Todos quedaron muy sorprendidos, en especial el doctor, porque le era muy extraño que su salud cayera tan rápidamente e igual de rápida fue su recuperación. Contentos, regresaron a su hogar y llegando a la puerta, ya podían escuchar a Tuki ladrando y saltando en la puerta. Se encontraba más alegre que de costumbre, casi como si supiera que su dueño se encontraba mejor. Una semana después, don Macario volvió a recaer. La debilidad y los mareos le impedían moverse de la cama. ¿Cómo era posible? No había mucho que pensar. Muy probablemente se trataba del lugar mismo. Quizás su cama, quizás la comida. Nuevamente volvieron a cambiar todo. Las sábanas, los alimentos, incluso cambiaron las habitaciones. Nada parecía ayudar. Incluso pensaron que podría ser el perro, pero igualmente se habían asegurado, pues estaba vacunado, completamente limpio y por si acaso se realizó una prueba de alergia. 2 semanas después, mientras Pablo se preparaba para dormir, pasó frente a la habitación de sus padres y muy levemente escuchó un sonido extraño. Estaba lavándose los dientes, así que se detuvo y se quedó completamente callado. Ese sonido jamás lo había escuchado antes y no mucho después volvió a escucharlo. Era como algo rompiéndose, cerrándose, no,
Conforme pasaban los días, este sonido se intensificó y se hacía cada vez más común. Todo hasta que Pablo volvió a escucharlo. Esta vez más claramente, provenía del cuarto de sus padres y el sonido, bueno, aún no sabía qué era. Una vez se quedó del otro lado de la puerta, esperando, y cuando al fin volvió a escucharlo, rápidamente entró al cuarto de su papá, solo para verlo a él durmiendo y pues a Tuki acostado en sus piernas, mirando con sorpresa al joven. Entró al cuarto, cerró la puerta y comenzó a buscar por todo el lugar. Lo que sea que provocara el sonido estaba ahí, pero no le fue posible encontrarlo. Esta búsqueda se volvió un hábito. Por un par de días solo se dedicó a buscar lo que estuviera haciendo el sonido, sin éxito. Hasta que, una noche después, el sonido se aclaró aún más. Intentó buscarlo otra vez, fracasando, y ni bien salió del cuarto, volvió a escucharlo. Abrió la puerta y nuevamente nada, solo su papá y el perro. Así, unas cuantas veces más. No sabía qué era el sonido, pero por su naturaleza y por cómo lo hacía sentir, es muy probable que se tratara de una risa, una burla casi, pero extraña. Aún no sabe por qué, pero aquella risa le daba escalofríos, pues parecía forzada, como de alguien que no puede reír, pero no porque no quiera o lo estuviera forzando. La risa sonaba de alguien al que le era físicamente imposible reír, pero lo intentara. La salud de su papá empeoraba. Necesitaba cuidados casi todo el día y ya no sabían qué más hacer. Un día, mientras hacían limpieza, don Macario les pidió que lo llevaran al hospital. Se sentía horrible, casi ido. Su mamá bajó rápidamente para salir a buscar a sus cuñados, mientras Pablo se quedó a vigilar a su papá. Y parado, al lado de su cama, mirándolo a los ojos, acostado en el vientre del Señor, sacando la lengua y con una expresión extraña, Tuki comenzó a reír. O al menos lo intentaba. Este gesto alteró a Pablo, quien rápidamente agarró al perro y lo bajó de la cama, solo para después volver a subirse. Lo sacó de la habitación y nuevamente regresó, todo a la vez que el perro no paraba de burlarse, mirándolo. Escuchó varios pasos subiendo por la escalera y en cuanto sus tíos llegaron al cuarto, Tuki quedó en silencio, retorciéndose en el vientre del Señor, mientras se llevaban a Macario. Pablo observó cómo el perro se comportaba de manera natural, hasta que al fin se fueron los adultos y nuevamente el perro mostraba un gesto extraño, como de burla, mirando a Pablo. Volvieron a hospitalizar a su papá por 2 días más, mismos que Pablo se pasó con algo de miedo, pues cuando estaban solos, el perro se mostraba diferente, cauteloso, burlón. Para el joven estaba claro, no sabe cómo, pero supone que el causante de la enfermedad de su padre es Tuki. Ese pensamiento se afirmó cuando dieron de alta a su padre, 4 días después, y como debes imaginar, volvió en mucho mejor estado. El perro ya lo estaba esperando en la puerta, alegre. Tenía que deshacerse de ese perro. Puede que no sea nada, incluso puede que esté por cometer un error, pero lo tiene que intentar. Se lo comentó a su mamá, quien le habló a tío Verne para contarle lo que pasaba. Su tío se enojó bastante. No podía creer que su sobrino acusara al regalo para su hermano de haberle provocado algún mal y trataron a Pablo de loco. Sin embargo, su madre sí le hizo caso. No por creerle, sino por la desesperación de no saber qué más hacer. Decidió entonces subir con Pablo y su hermana al cuarto, y antes de abrir la puerta, los 3 escucharon aquella risa forzada del otro lado. Pablo les dijo que se trataba de Tuki. Él era quien reía, como mofándose. Su madre dudó un poco, pero vamos, ¿cómo podría un perro reír?
Abrió la puerta, observando a su esposo durmiendo y al perro acostado a sus piernas, quien los miraba con desconfianza. Su mamá le pidió que sacara al perro del cuarto y éste se resistió un poco, pero lo lograron sacar. Por el alboroto que armaba Tuki, don Macario se despertó y preguntó por qué se llevaban a su perro, y su esposa le dijo que solo lo tenían que bañar. Salieron, cerraron la puerta y observaron cómo Tuki simplemente salió corriendo, ladrando mientras bajaba el primer piso. El acuerdo fue simple. Por una semana mantendrían la puerta cerrada para que el perro no entrara, y si mejoraba, podría creerle a su hijo, y si no, tendría que disculparse con su tío por sugerir tal cosa como que era culpa de Tuki lo que le pasaba a su hermano. Pasaron un par de horas, y mientras el joven ayudaba a su madre a guardar la despensa, la niña bajaba las escaleras corriendo, diciéndoles que la puerta estaba abierta y que Tuki estaba nuevamente acostado con su papá. Los tres subieron rápidamente y esta vez Tuki les gruñó un poco. Tardaron un poco más, pero al final sacaron nuevamente al perro. Podría ser que el can tuviera la culpa, o podría ser un perro haciendo lo que sea para estar con su dueño, o una tierna historia, o una de pesadilla. Ah, sí. Tuki es bien listo, se metió solito al cuarto. Logró abrir la puerta por su cuenta. ¿No es gracioso? Dijo su padre, y al escucharlo, Pablo decidió pedirle a su mamá que mejor lo sacaran al patio. Su madre aceptó al ver que no podrían mantenerlo fuera del cuarto nada más, y como habían quedado, amarraron al perro a un árbol de afuera. Al menos una semana. Si Macario se enteraba, se iba a enojar muchísimo, por lo que optaron por no decirle nada. Pasó un día, y el perro se veía muy nervioso. Ladraba, jadeaba e incluso dejó de comer. Su cuello se encontraba muy lastimado de las repetidas veces que intentaba liberarse. Para sorpresa de la señora, su esposo al fin se estaba recuperando nuevamente, pero 2 días después, un apagón lo sorprendió. Eran las 8 de la noche. Pablo y su hermana cenaban en el comedor mientras su madre le llevaba la comida a don Macario, y la luz simplemente se apagó. La señora bajó rápidamente, la niña lloraba un poco y Pablo buscaba una lámpara. Por las ventanas podían ver cómo las otras casas sí tenían energía eléctrica, por lo que optaron por comprobar primero el estado de los fusibles del cuadro eléctrico. Al salir e iluminar la caja, notaron que todo estaba en orden excepto por la pastilla que estaba abajo. Bastó con volver a subirla para que la luz volviera, y extrañados decidieron simplemente volver a la casa. Quizás alguien conectó algo e hizo corto, pensaron. A la mañana siguiente, Pablo preparó el plato de comida de Tuki. Salió para dárselo, pero solo encontró la cuerda toda mordisqueada, sin rastros del perro. Solo la puerta del patio abierta. Era obvio que se había escapado, y de no ser porque su esposo se encontraba mejor, la señora estaría preocupada buscándolo. Era mucho más fácil lidiar con un perro perdido que con su esposo en tal estado. Si es que el perro era la causa, obviamente. Esa misma mañana, don Macario tenía las suficientes fuerzas como para almorzar con su familia, por lo que pasaron una bonita mañana almorzando todos juntos, para después volver a la cama y descansar un poco. Pablo se encontraba más tranquilo. ¿Escapó? ¿Se lo robaron? ¿Qué más daba? Al parecer sí era el perro, y de ser así, le había salvado la vida. O eso pensaba. Los siguientes 2 días pasaron con normalidad. Su papá no mejoraba, pero tampoco parecía empeorar, e iba a vigilarlo cada 10 o 15 minutos para asegurarse de que estuviera bien. Quizás si hubiera pensado un poco más... No, ¿qué podría hacer? No había manera de saber que aquel perro sería capaz de algo como eso. Jamás se le habría ocurrido buscarlo. Después de todo, era solamente un perro. A la 5ª mañana, madrugada mejor dicho, un grito agudo de su madre los despertó súbitamente. Alarmados, salieron corriendo al cuarto de sus padres, solo para encontrar a su mamá en la cama, gritando, llorando mientras sostenía el cuerpo de su esposo, sin vida.
Su hermana quedó completamente paralizada viendo la escena. Pablo no entendía qué sucedía, pero sin pensarlo mucho, salió corriendo para traer a sus tíos. Al regresar, la escena le revolvió el estómago, lo confundió, lo traumó para siempre, sin duda. Parado, desde el marco de la puerta, observaba cómo toda su familia le lloraba a su padre, quien no se movía, no reaccionaba, no respiraba. La cabeza le daba vueltas, no entendía por qué les estaba pasando todo esto a ellos. Su padre era una buena persona, dedicado a su familia, amoroso, buen amigo, buena persona. Todos salían de la habitación consolando a su madre. Cubrieron a Macario con las sábanas, hablaban, gritaban. Tío Verne se llevaba a Pablo abrazándolo de los hombros mientras lloraba un poco. Le decía algo relacionado a estar bien, a mantener la calma. Solo Dios sabe qué le dijo, pues no recuerda mucho por el shock. Y al dejar sola la habitación, mientras bajaban por las escaleras, nuevamente lo escuchó. Las risas forzadas, aquellos intentos de burlas del perro fueron el único sonido que retumbó con claridad en la cabeza de Pablo. Corriendo, volvió al cuarto, abrió la puerta de golpe y lo vio, saliendo de debajo de la cama, esta vez riendo mientras observaba con gusto al joven, solo para después salir de un salto por la ventana. Pablo miraba estupefacto a Tuki, recordando el suceso de hace 2 días cuando se quedaron sin luz. ¿Algo hizo corto? ¿Fue un accidente? Claro que no, tenía que haber sido él, obviamente. ¿Por qué no lo vio antes? Seguramente el perro bajó la pastilla, se escabulló en la oscuridad y confusión del momento abrió la puerta del cuarto e incluso la cerró para que no sospecharan y se escondía debajo de la cama para que no lo encontraran. Su cabeza trabajaba a 1000, respiraba con furia, solo corrió de vuelta completamente enojado hacia afuera de la casa, volteando a todos lados buscando a ese maldito perro. Su familia lo miraba extraño, en especial su hermana, quien se acercó a preguntarle si es que estaba bien. Lo vi. ¿Qué? Vi a Tuki. Estaba escondido debajo de la cama, saltó por la ventana. La niña lo miraba con miedo mientras él solo volteaba a todos lados hasta que lo vio escabullirse detrás de una casa lejana. En ese mismo instante salió corriendo, persiguiendo al perro con enojo tan rápido como jamás había corrido antes. No lo alcanzó. Terminó de perderlo en una de las arboledas de la colonia. El resto de la mañana, la tarde incluso, Pablo no dejó de buscar en toda la arboleda y los alrededores, sin éxito, hasta que uno de sus tíos y su hermana lo llevaron casi a rastras de vuelta a su casa, pensando que había perdido la cabeza por el shock de ver a su padre fallecer. El joven les gritaba que lo dejaran seguir, que tenía que encontrar al perro que le había arrebatado a su papá. No dejaba de llorar, pero no de tristeza, sino furia. La única manera con la que lograron convencerlo de volver fue dándole una bofetada, recordándole que su madre lo necesita, pues independientemente de su enojo, él era el hombre de la casa ahora. Pasaron algunos días, mismos en que se llevó a cabo el lucero del ya fallecido don Macario. Pablo se presentaba, obviamente, pero ni bien terminaba, enseguida salía en busca de aquel perro. Estos días se sentían horriblemente pesados. Su mamá lloraba sin parar, su hermana la consolaba y él y tío Verne se peleaban seguido, pues el señor pensaba que el hecho de culpar al perro era un simple acto de intentar encontrar algún culpable y obviamente inferir que sería indirectamente su culpa lo enojaba bastante. A partir de ese día, su relación empeoró. Ya ha pasado más de 1 mes desde aquello y Pablo, una mañana más a las 6, ni bien salir el sol, recoge su mochila, el abrigo de su padre y también un viejo machete envuelto en tela para esconderlo mientras esté en la calle.
No sabe si el perro sigue en el pueblo, no sabe si se esconde en alguna arbolada, no sabe siquiera si está haciendo lo correcto o no, pero sí sabe que fue culpa de ese maldito perro. Y también sabe lo que hará cuando lo encuentre.